¿Qué tal, amigos de la comunidad aduanera? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa Exportando Diálogos. En esta ocasión nos acompaña el maestro Sergio García Martínez. Él es catedrático en el TEC de Monterrey y en nuestro Instituto Universitario CAREM, quien es especialista en temas de logística, transporte y de cadenas de suministro. Lo tenemos aquí al maestro para que nos platique de este tema que hemos escuchado muchísimas noticias, pero queremos aprovechar este espacio para analizar un poco el impacto que ha tenido esta pandemia, porque se convirtió en pandemia muy, muy rápido, el famoso COVID-19, el coronavirus. Quisiéramos escuchar algunos aspectos, ¿no?, en cuanto al impacto en esta parte de la logística, tanto en marítimo, aéreo, a nivel internacional y en México, pero para ello, pues primero le damos la bienvenida. Muchas gracias, Janet, muy amable por la invitación. No, pues gracias a usted por estar aquí y estamos muy interesados en conocer un poco. Les decía al inicio, hemos visto noticias, ¿no? Día a día salen noticias, pero en este caso sí escuchar en sí la parte de la logística, el transporte y alguna parte del comercio exterior, cómo es que está impactando en los procesos, en las operaciones y lo que viene derivado de procesos y operaciones que pues sí se han visto afectados. Me gustaría empezar de manera general preguntándole o pidiéndole que nos comparta la situación que ha emanado de esta pandemia a nivel general. Sí, bueno, es una realidad que este virus que surgió a finales de 2019, que se inició en una provincia de China, casualmente es una de las provincias que concentran más industrias, que tiene un desarrollo industrial muy alto, la de Wuhan, y ahí surgió el virus, se empezó a extender hacia China, hacia distintos puntos de China. Las autoridades chinas tomaron la decisión de tener en aislamiento a un porcentaje de alrededor de 55 millones de personas en China. Digo que para la población china es poco, pero para el resto del mundo es bastante. Sí. Y sobre todo eso empezó a tener un efecto de retraso en las cadenas de suministro, en los planes de producción ante la escasez de mano de obra por este aislamiento, y eso empezó de alguna manera a afectar las cadenas, ¿no? Otras medidas que se tomaron dentro de China fueron que se restringió el transporte por carretera y se intensificaron las revisiones en los puertos, de tal manera que en un momento dado ese flujo de mercancías que se tenía de manera habitual se empezó a restringir. Y luego, cuando este virus se exportó hacia otros países a través del transporte aéreo, recordemos la intensa actividad aérea que tenía China en cuanto a turismo, a visitantes, tanto a nivel comercial como a nivel turístico, se empieza a esparcir por distintos lugares del planeta, especialmente en Europa, y empieza a afectar a poblaciones, en este caso de mayor edad, ¿no? Por ejemplo, en Italia, una de las cosas que se ha caracterizado es que esta población pues es de las más longevas de Europa, y obviamente ahí es donde se están focalizando más muertes, ¿no? Entonces, digamos que tenemos ese panorama. A América Latina llegó un poquito más tarde la epidemia. Empezamos con Estados Unidos, que también mantiene una estrechísima relación comercial y turística con Europa y con la propia China, y como que a México nos llegó un poquito más tarde, ¿no? Digamos, ahorita hay que estar observando de cerca la evolución, cómo vamos en cuanto a los datos generales, y bueno, pues tratar de tomar las medidas que sean conducentes. Así es, y lo que las autoridades nos vayan indicando. Sergio, platícanos un poco de cómo es, para tener una visión, ¿no? ¿Cómo es este momento en el que pues hay escasez de personal, porque empiezan a aislar, ¿no?, a muchas personas? Vamos a situarnos en China, que es donde inició todo. ¿Qué pasa en ese momento con las operaciones, por ejemplo, en el tema marítimo? Okay. O sea, ¿qué pasa con las personas?
con la reducción de personas en estas Sí. operaciones? Bueno, primero que nada, esta parte de la producción, ¿no? La producción empieza a reducirse, empiezan a tenerse también una serie de temores y pánicos en cuanto a la transmisión del virus hacia las tripulaciones de las embarcaciones, ¿no? Por un lado, el flujo desde China hacia los demás países. Recordemos que China tiene un consorcio naviero muy importante que detenta más de 1,000 embarcaciones de contenedores, y esas embarcaciones pues van surtiendo a nivel mundial todos los insumos que provienen de China y los productos terminados. Entonces, la primera reacción del mundo es, oye, vienen chinos a bordo de estas embarcaciones y nos están trayendo mercancías, entonces vamos a restringir la bajada de las tripulaciones hacia los puertos. En el sentido inverso, empieza a haber una reacción de que este confinamiento reduce las compras en China y sobre todo bienes perecederos que se transportan en contenedores refrigerados, empiezan a tener problemas y empiezan a saturar los puertos. Se estancan, ¿no? Sí, porque además estos contenedores requieren conexiones eléctricas en los puertos y siempre hay un porcentaje en los puertos de contenedores eléctricos y de contenedores secos. De tal manera que en el momento que se rebasa la capacidad de conexión, tienen que ser enviados a otros puertos menores dentro de la propia China, y eso está generando también un sobrecosto de fletes y un sobrecosto de permanencia de ese tipo de productos. Ahora, al ser perecederos, tienen una vida de anaquel limitada, y si esa vida de anaquel, a pesar de la refrigeración, se supera, quiere decir que esos productos ya no van a servir. Entonces tenemos otro problema adicional, ¿cómo nos deshacemos de perecederos que ya caducaron? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí viene ese tipo de efectos, ¿no? Por el otro lado, ciertos insumos que están llegando, sobre todo a nuestro país, para la industria automotriz, para la industria electrónica y metalmecánica, pues no están llegando con el tiempo adecuado y en las cantidades que se estaban esperando, de tal manera que hay riesgos de parar las plantas, ¿verdad? Las cadenas productivas, y estas plantas, bueno, están buscando alternativas, ¿no? Por ahí tuvimos en el mes de marzo un anuncio de Mazda en el sentido de que iba a trasladar producción de insumos hacia su planta de Celaya para evitar la dependencia con China, ¿no? Entonces, quizás más adelante podemos platicar sobre cómo se ve un poco la situación mexicana al respecto, ¿no? Sí, por ahí me tocó leer que incluso hicieron algunas adecuaciones para tener más puntos de conexión para los reefers, ¿no? Estos contenedores refrigerados. Sí, sí, sí. Me imagino a la gente ahí a todo lo que da en China, ¿no? Incluso a lo mejor algunas embarcaciones que no están siendo utilizadas, como el barco mismo genera electricidad, pueden estar a bordo de los barcos conectados mientras se decide hacia qué puertos llevarlos o si se van a deshacer de ellos, ¿no? Entonces, ahora sí que, como dijo por ahí el presidente de Francia, estamos en una situación de guerra, ¿no? Sí, prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es en cuanto al tema marítimo, una saturación de contenedores, personal escaso. ¿Qué pasa entonces ahora con la transportación de la mercancía, pues vía terrestre? Bueno, hemos, digamos, algunos especialistas en movimientos intermodales, lo que nos han estado refiriendo es que, digamos, en la frontera no existe per se una disrupción en cuanto a las cadenas logísticas, en cuanto al intercambio de mercancías, un poco porque lo que más se está restringiendo es la entrada de personas, ¿no? De hecho, Donald Trump ha venido declarando que lo que no se va a restringir es el intercambio de mercancías. Por el otro lado, nos están indicando una reducción importante en la exportación, ¿verdad? Hablábamos en marzo de entre 10 y 15%, y ahora pues habrá que ver las cifras cómo se están comportando. Esto es, digamos, razonablemente tiene su explicación en que la gente está más concentrada en la parte de alimentos y de medicamentos, y está dejando de consumir otra clase de bienes
que ahorita se pueden considerar suntuarios, ¿no? Digamos, ahorita quién piensa en comprar un automóvil o meterse a un crédito de alguna inversión si no sabemos cuál es el desarrollo que va a tener este fenómeno y cuáles son los impactos, ¿no? Considerando esto que nos acaba de compartir, a manera de una comparativa entre las industrias que manejan productos de primera necesidad y las industrias que manejan, pues, industrias automotrices o cualquier otro tipo de producto que no sea de primera necesidad, me gustaría que nos platicara cómo es esa variación, cuál es el impacto o de qué manera se están viendo afectadas ambas industrias en este momento, pero contéstemela, por favor, después de la siguiente pausa, ¿sí? Muchas gracias. Volvemos con más en Exportando Diálogos. Hola amigos, soy Gibran Ramírez Reyes y estoy aquí para invitarlos a que vean y se suscriban al canal de Karen TV en YouTube, el canal de los agentes aduanales y en ese sentido el canal del comercio exterior en México. Hola a todos, soy el pianista y compositor español David Gómez. Os recomiendo que veáis Karen TV, el mejor canal de comercio exterior. Un abrazo. Y ya regresamos a Exportando Diálogos con el maestro Sergio García, que nos está platicando acerca de los impactos de esta pandemia denominada COVID-19 en el entorno logístico. Y bueno, antes de irnos a la pausa, le había pedido de favor nos compartiera una especie muy concisa de comparativa entre las industrias de los bienes duraderos y los de primera necesidad, porque ambas están viendo afectadas de alguna manera muy, muy importante. Y bueno, para eso, platíquenos, por favor. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, estamos viendo que existe una sobrepresión hacia las cadenas de suministro de bienes de primera necesidad. Por ejemplo, vimos en marzo algunas escenas donde los supermercados estaban vaciando de rollos de papel sanitario. Incluso hubo una declaración de la industria del papel diciendo, oigan, tenemos existencias suficientes, eviten por favor las compras de pánico, porque eso, igual que pasó aquí con la influenza, que de repente artículos como los tapabocas, el gel, que no era algo que utilizáramos de manera cotidiana y que a partir de ese fenómeno, afortunadamente en México, lo hemos venido utilizando de manera cotidiana, la parte de algodón, la parte de alcohol, ahora incluso vemos una escasez de guantes desechables, ¿no? Porque ante el anuncio de que no toques nada, de que puedes contaminarte con algún artículo, la gente está comprando guantes desechables para poder salir a la calle, digamos, un poco más protegidos, ¿no? Y por el otro lado estamos viendo que las cadenas de suministro de bienes duraderos, hablemos de automóviles, de aparatos domésticos, bueno, incluso de maquinaria, ni se diga, están, digamos, disminuyendo sus envíos, primero porque la fuerza laboral en cada uno de los países pues está encerrada en sus casas, ¿no? Se está llevando al límite de solamente los trabajadores más necesarios, ¿no? E incluso lo estamos viendo el fenómeno de los bancos en México, ¿no? Están haciendo una rotación de cajeros de tal manera que si antes nos atendían 4 ventanillas, ahora nos atiende una, ¿no? Y además con ciertos filtros para entrar al banco, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estas cadenas de suministros, ahorita quién piensa comprar un automóvil, ¿no? Entonces, realmente ahí se está restringiendo esas cadenas. Entonces, está habiendo afectaciones por los dos lados, ¿no? Por un lado se están llenando o no están desplazando los inventarios que tenían, no están cumpliendo con compromisos pactados. Obviamente se están cancelando contratos, se están reduciendo expectativas y pues tenemos que ver todos estos impactos por un lado en la economía y por el otro lado que finalmente la economía va íntimamente ligada con el intercambio de comercio exterior, ¿no? Se debilita la economía. En México, ¿qué nos platica sobre este caso? México de por sí traía ya una debilidad en su economía. Se había reducido el nivel de producción, se habían bajado también un poco
la parte, bueno, digamos, las exportaciones todavía estaban más o menos a determinado nivel, que era lo que sostenía la economía, pero ante este otro fenómeno desastroso e indeseable de la baja de los precios del petróleo, pues obviamente las expectativas de la economía mexicana en cuanto a ingresos pues son muy reducidas, ¿no? Entonces esto hace también que nuestra moneda frente al dólar pues esté observando estos deslizamientos que venimos viendo desde marzo, donde pues ha perdido significativamente su valor, ¿no? Aquí, digamos, lo preocupante dentro del entorno mexicano es la debilidad de las pequeñas y medianas empresas, que son la base en cuanto al número de personas contratadas a nivel nacional, y si estas empresas empiezan a cerrar o empiezan a quebrar, pues tenemos la problemática de que vamos a perder empleos, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo ha referido que se espera, digamos, en el peor de los escenarios, una pérdida de 25 millones de plazas de trabajo a nivel mundial. Ahora, esto traducido a la logística y el transporte y el comercio exterior, pues obviamente al reducirse la capacidad de ingreso de la gente, se reduce la capacidad de compra y la demanda. Y entonces esto, pues ahora las cadenas van a estar sobradas, porque no va a haber producción y no va a haber demanda, ¿no? Es como un efecto, o sea, colateral, porque... Exacto, es un efecto dominó, ¿no? Digamos, si se debilita la economía, se reduce el ingreso y se reducen los flujos de ingreso internacional del país, se reduce la exportación de petróleo, también estos mercados están siendo inundados con todas las reservas petroleras que tiene Arabia Saudita y Rusia. Aquí se ha mencionado algún otro punto interesante, que es estas grandes empresas están queriendo deshacer de los inventarios de petróleo, porque se dice que en 20 años más el petróleo ya no va a ser la principal fuente de energía en el mundo, ¿no? Entonces eso también de alguna manera pues está impactando estas reservas, y como que este asunto del precio del petróleo pues seguramente va a pasar más allá del tema del coronavirus, ¿no? ¿Qué hay de las exportaciones de México hacia China justamente? Bueno, nosotros tenemos un intercambio con ellos, digamos, de unos 80,000 millones de ingreso de mercancías chinas contra alrededor de 6,000 millones de exportaciones. Nuestras exportaciones están basadas en productos como el tequila, en productos agropecuarios, ¿verdad?, que estamos exportando hacia China, alimenticios. Allá es muy apreciada la carne de cerdo mexicana, incluso también en Corea, ¿no? Entonces, aquí dependerá mucho del tamaño de la demanda de China y de los países asiáticos hacia el mercado mexicano, ¿no? Quizás ese sea un renglón que podamos mantener en la medida en que estamos escuchando noticias de que se está recuperando la salud en China, de que ya pasaron digamos, la parte más crítica de la pandemia, que incluso hay investigadores que están desarrollando vacunas que pronto se espera que estén en el mercado, ¿no? De esa suerte que, digamos, que la demanda de productos mexicanos hacia esas latitudes quizás pueda conservarse, ¿no? O pueda, de alguna manera, si bien tener una baja, tener una rápida recuperación, ¿no? No sufrir tanto impacto, ¿no? Ni tan duradero se recuperaría. Así es, ¿no? Pues esa es una gran ventaja, y una buena, pues una buena noticia, ¿no? Para nosotros desde México. Y otra cosa que quisiera yo acotar rápidamente es que muchas empresas están buscando sustituir su dependencia de China, porque ya vieron que un problema de esta naturaleza les puede afectar sensiblemente las cadenas de suministro, y entonces quizás nuestro país también tenga una amplia oportunidad de desarrollar en México fábricas, industrias, o atraer inversiones para satisfacer requerimientos de partes y refacciones, suministros para muchas industrias en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y en propio México, que se ha convertido en un proveedor mundial de automóviles, de pantallas planas, de aparatos electrónicos, de aparatos domésticos, y todo eso, si sustituimos las importaciones de China y se desarrollan en México, eso pudiera también tener un efecto multiplicador en el empleo y en los ingresos del país. Sí, pues eso también sería algo positivo también, ¿no? Derivado de
de este tipo de situaciones, que estén buscando las alternativas para que todo sea hecho prácticamente en México, ¿no? Sí, que en México, ¿no? Eso está muy bien, Sergio. A ver, si hablamos de protocolos en nuestro país, ¿qué qué se ha implementado? Más o menos cómo le han hecho frente a esta situación en los temas logísticos. ¿Qué protocolos han implementado? En la parte, por ejemplo, de recepción de pasajeros, se ha hecho algunos protocolos en los aeropuertos, especialmente en vuelos de países sensibles en cuanto a la extensión del virus, ¿sí? En la parte de carga, de logística y transporte, tenemos algunos protocolos en puertos donde interviene COFEPRIS, donde interviene la SCT y algunas otras autoridades para revisar si los embarques que proceden sobre todo de Asia, de China principalmente, están pudieran ser vectores de transmisión en algún momento. Recordemos que recientemente se dijo que cosas como el acero inoxidable podía mantener varios días vivo el virus, ¿no? Así es. Y entonces nosotros recibimos una importación muy fuerte de acero de China para la industria automotriz, de aparatos electrónicos y de aparatos domésticos, y eso pues también requiere una serie de protocolos, ¿no? En la parte de la frontera como que está más fluida el movimiento, porque estamos hablando de contenedores y porque estamos hablando de un intercambio entre dos países que no son originarios del virus, sino han sido invadidos por, digamos, importación de este virus, ¿no? Que debiéramos tener, digamos, acrecentar estas medidas, sobre todo en la frontera norte. Recordemos que en marzo se anunció el cierre de la frontera de Canadá y Estados Unidos, y nosotros de alguna manera estamos manteniendo un cierto flujo, sobre todo de mercancías, ¿no? Que se ha declarado que a lo mejor pasajeros, esta parte de los centroamericanos, que también hay una restricción, pero creo que la parte de logística, sobre todo hacia Estados Unidos, pues mantenemos una interdependencia, ¿no? Sí hay afectación, sí hay baja, porque el consumo, la demanda, es lo que manda al mercado. ¿Cómo se ve el tema logístico en México en los próximos meses? Una vez que se recupere, ¿no? La situación. Creo que debemos también pensar en ello, ¿no? Así como nos pasó en la crisis de 2009, derivado del crack bursátil y inmobiliario en Estados Unidos, 2010 fue un año de un crecimiento inusitado en nuestro país, y sobre todo en un par de años se pudo superar las pérdidas que se tuvieron en 2009. Llevan años. Sí, pero digamos que ahorita, con estas situaciones que hemos venido platicando, creo que nuestra economía puede salir muy fortalecida en términos de atraer inversiones y en términos de una rápida recuperación. Sobre todo, esto dependerá muchísimo de todos los impactos que está teniendo las medidas de la Fed en Estados Unidos, que inyectó, recordemos, $1 billón en marzo, y las inyecciones que está haciendo Francia, Gran Bretaña y otros países a sus economías para salvaguardar el empleo, ¿no? Entonces, aquí también es importante que medidas en nuestro país se relacionen con salvaguardar el empleo, ¿no? Porque eso es la fuente de la demanda. Pues esperemos que sí, Sergio, esperemos que la recuperación sea en un tiempo mucho menor que en experiencias pasadas. Y bueno, pues con esto culminamos esta charla sobre las afectaciones de la pandemia del COVID en el entorno logístico y de comercio exterior. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sergio. Te esperamos pronto por acá con otro tema. Y bueno, pues les agradecemos a nuestra comunidad que nos sigue a través de YouTube, a quienes los invitamos una vez más a que se suscriban al canal y a que estén pendientes de la próxima emisión. Síganos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.